Desde sectas apocalípticas que crearon complejos laboratorios para sembrar el caos en ciudades enteras, hasta sociedades secretas y redes milenarias cuyos atentados cambiaron el rumbo de la historia para siempre, en este iceberg exploraremos las organizaciones guerrilleras, facciones separatistas y cultos extremistas más oscuros y despiadados de la humanidad. Quédate hasta el nivel más profundo, porque cada entrada revela una historia que muy pocos conocen y que te helará la sangre. Si este tipo de vídeos te gusta, por favor déjame tu like y suscríbete a mi canal para no perderte los siguientes icebergs, por favor. Recuerda que, si es de tu agrado, te puedo dejar saludos al final de mis vídeos, tú solo pídelo y yo con mucho gusto lo hago. Sin más por agregar, comencemos con este oscuro descenso. Estamos en el nivel 1. Al-Qaeda. El origen de esta organización se remonta a finales de la década de 1980, en medio del convulso escenario geopolítico de la guerra soviético-afgana. Fundada en Peshawar, Pakistán, por el millonario saudí Osama Bin Laden y el ideólogo palestino Abdullah Azzam, la estructura nació inicialmente con el nombre de Maktab al-Qidamat para financiar, reclutar y transportar combatientes extranjeros que luchaban contra la ocupación de la Unión Soviética en territorio afgano. Tras la retirada de las tropas soviéticas y el fin del conflicto, la red se reestructuró bajo la denominación de Al-Qaeda, que se traduce como la base, con la ambición de transformar esa fuerza combatiente en una red yihadista transnacional capaz de proyectar influencia a nivel global. A lo largo de los años 90, la dirección del grupo consolidó su marco doctrinal estableciendo que su enemigo principal no eran únicamente los gobiernos locales de Oriente Medio a los que consideraban apóstatas, sino las potencias occidentales, en particular Estados Unidos, a quienes señalaban por su presencia militar y política en la región. Bajo la alianza entre Bin Laden y el médico egipcio Ayman al-Zawahiri, el grupo unificó diversas facciones extremistas y comenzó a planificar operaciones complejas y coordinadas a gran escala. Su estrategia buscaba impactar símbolos de poder geopolítico y militar para forzar el repliegue de la influencia occidental en los países árabes. Durante esa etapa de expansión, la organización ejecutó una serie de acciones que incrementaron gradualmente su perfil internacional. En 1998, orquestó ataques simultáneos contra las embajadas de Estados Unidos en Nairobi, Kenia, y Dar es Salaam, Tanzania, resultando en la pérdida de cientos de vidas humanas y dejando a miles de personas heridas. 2 años más tarde, en el año 2000, el grupo perpetró un ataque marítimo contra el destructor estadounidense Uskole mientras repostaba en el puerto de Adén, Yemen, consolidando su capacidad para alcanzar objetivos militares estratégicos fuera de las zonas de conflicto convencional. El hito que redefinió de manera permanente la seguridad y la política mundial ocurrió el 11 de septiembre de 2001. 19 miembros del grupo secuestraron 4 aviones comerciales en Estados Unidos, estrellando 2 de ellos contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York y uno contra el Pentágono en Virginia, mientras que la 4ª aeronave cayó en un campo de Pensilvania tras la intervención de los pasajeros. Esta operación causó la pérdida de casi 3.000 vidas y provocó el colapso inmediato de las estructuras neoyorquinas, desencadenando la respuesta militar inmediata de Washington mediante la invasión de Afganistán y el inicio de la denominada guerra contra el terrorismo. A raíz de la respuesta armada internacional y la posterior neutralización de sus principales líderes en años posteriores, la cúpula central de la organización perdió su capacidad de mando unificado. No obstante, la estructura evolucionó hacia un modelo descentralizado de franquicias y filiales regionales autónomas, como Al-Qaeda en la península arábiga o Al-Qaeda en el Magreb islámico. Esta transformación permitió que su ideología y sus dinámicas operativas persistieran en diversas latitudes, dejando una huella profunda en las normativas de aviación, los controles fronterizos y los equilibrios diplomáticos globales. Estado Islámico, Daesh, ISIS. Emergida de las cenizas de la inestabilidad política posterior a la invasión de Irak en 2003, esta facción comenzó como una vertiente local afiliada a Al-Qaeda conocida como Al-Qaeda en Irak, bajo la conducción de Abu Musab al-Zarqawi. Tras años de reestructuración y aprovechando el vacío de poder generado por el estallido de la guerra civil siria a principios de la década de 2010, la agrupación rompió vínculos con su cúpula matriz debido a discrepancias doctrinarias extremas.
Bajo la conducción de Abu Bakr al-Baghdadi, la entidad adoptó el nombre de Estado Islámico de Irak y el Levante, conocido popularmente como ISIS o Daesh, y emprendió una expansión territorial vertiginosa a través de las fronteras del Levante. A mediados de 2014, el grupo alcanzó la cúspide de su proyección mediática y militar al capturar Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak, tras el colapso de las fuerzas de seguridad locales. Pocos días después, desde la histórica mezquita de Al-Nuri, al-Baghdadi proclamó la restitución de un califato transnacional, declarándose autoridad política y religiosa sobre la comunidad musulmana global. En su punto de máxima hegemonía, la organización llegó a controlar un territorio equivalente al tamaño de Gran Bretaña, abarcando desde el oeste de Siria hasta las afueras de Bagdad, sometiendo a más de 8 millones de personas bajo su administración directa. La gobernanza impuesta en las regiones bajo su dominio se caracterizó por la aplicación de un código dogmático y punitivo ultrarradical que erradicó cualquier rasgo de pluralismo o disidencia. El grupo instituyó un aparato burocrático formal que incluía tribunales de justicia, recaudación de impuestos, ministerios de salud y educación, y un sistema monetario propio. No obstante, este orden social se sostuvo mediante mecanismos implacables de coerción, ejecuciones públicas masivas, persecuciones étnico-religiosas sistemáticas contra minorías como los yazidíes y la reducción a la servidumbre de miles de mujeres y niñas en los territorios ocupados. Un factor diferenciador clave en la estrategia de la organización fue su manejo profesional de la comunicación audiovisual y la propaganda en plataformas digitales. A través de la producción de vídeos cinematográficos, revistas multilingües y redes sociales, el grupo proyectó una imagen dual. Por un lado, una utopía islámica que atrajo a decenas de miles de combatientes extranjeros de más de 80 países. Por el otro, demostraciones calculadas de violencia extrema destinadas a infundir terror en sus adversarios y desestabilizar la moral de las tropas opuestas. La amenaza transnacional del grupo provocó la formación de una coalición militar internacional liderada por Estados Unidos, sumada a las ofensivas de las Fuerzas Armadas iraquíes, las milicias kurdas y la intervención rusa en Siria. Tras años de intensos combates urbanos, el territorio del califato fue desmantelado paulatinamente, culminando con la pérdida de su último baluarte geográfico en Baghouz, Siria, a principios de 2019. Pese a la neutralización de sus principales figuras y la pérdida de sus fronteras físicas, la organización transitó hacia una insurgencia clandestina y una red de franquicias globales que continúan operando en zonas de África subsahariana y Asia Central. Jamás. Nacido a finales de 1987 en el contexto del estallido social y político de la primera intifada, este movimiento fue concebido por el jeque Ahmed Yassin y otros líderes religiosos como la rama palestina de los Hermanos Musulmanes. Su denominación es un acrónimo de Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, Movimiento de Resistencia Islámica, y su acta de fundación estableció dos pilares fundamentales: la instauración de un Estado islámico en la región histórica de Palestina y el rechazo a los acuerdos de paz o concesiones territoriales con el Estado de Israel, marcando una clara oposición ideológica frente a la postura secular de la Organización para la Liberación de Palestina, por sus siglas, OLP. Con el paso de los años, la estructura del grupo se dividió en dos vertientes interconectadas: una red de asistencia social y administración pública por un lado, y un brazo militar por el otro, denominado las Brigadas de Exeldin al-Qassam. Durante las décadas de 1990 y 2000, la facción armada intensificó su accionar para desestabilizar el proceso de paz de Oslo, llevando a cabo incursiones, emboscadas y ataques suicidas dirigidos contra infraestructura militar y centros urbanos en territorio israelí, lo que derivó en su inclusión en las listas de organizaciones consideradas terroristas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. El rumbo político de la organización dio un giro definitivo en 2006, al participar en las elecciones legislativas palestinas, donde obtuvo la victoria sobre la facción secular Fatah. Las crecientes tensiones entre ambas fuerzas desencadenaron un breve conflicto interno en 2007 que culminó con el grupo tomando el control político y administrativo exclusivo de la Franja de Gaza, mientras que la Autoridad Nacional Palestina quedó relegada a la administración de Cisjordania. A partir de ese momento, la organización asumió la gobernanza de más de 2 millones de habitantes, gestionando servicios públicos y la seguridad interna del enclave. A raíz de esta toma de control, Israel y Egipto impusieron un estricto bloqueo terrestre, aéreo y marítimo sobre la Franja de Gaza para frenar la entrada de armamento e insumos de uso militar.
La dinámica en la región quedó definida por un ciclo recurrente de hostilidades, caracterizado por el lanzamiento masivo de cohetes y la construcción de redes de túneles subterráneos por parte del grupo armado, seguidos por intensas operaciones militares y bombardeos aéreos por parte de las fuerzas israelíes, dejando tras de sí un severo impacto en la infraestructura urbana y la vida de la población civil. El punto de máxima inflexión geopolítica ocurrió en octubre de 2023, cuando el brazo militar del movimiento ejecutó una ofensiva coordinada a gran escala a través de la frontera de Gaza, neutralizando puestos de control, irrumpiendo en comunidades fronterizas y cobrándose la vida de más de 1000 personas, además de privar de la libertad a decenas de civiles y militares. Este acontecimiento detonó una respuesta militar masiva por parte de Israel que escaló a una guerra de proporciones históricas, transformando radicalmente el escenario político de Oriente Medio y el debate diplomático internacional. Hezbollah. Estructurada en el fragor de la guerra civil libanesa y tras la invasión militar israelí de 1982, esta entidad surgió formalmente a mediados de la década de 1980 inspirada por la Revolución Islámica de Irán de 1979. Su nombre se traduce como el Partido de Dios y su manifiesto fundacional de 1985 declaró como metas prioritarias la expulsión de las fuerzas extranjeras de suelo libanés, la erradicación del Estado de Israel y la alineación ideológica con el liderazgo teocrático de Teherán, consolidándose como el pilar fundamental del denominado eje de la resistencia en Oriente Medio. Con el respaldo financiero, logístico y militar de la Guardia Revolucionaria iraní, la facción paramilitar de la organización desarrolló una capacidad operativa sin precedentes para un actor no estatal. Durante los años 80 y 90, ejecutó una guerra de desgaste constante mediante emboscadas, tácticas de guerrilla y ataques con explosivos contra la fuerza multinacional y las posiciones defensivas israelíes en el sur del Líbano. Esta presión militar sistemática contribuyó decisivamente a la retirada definitiva de las tropas de Israel de la zona de seguridad libanesa en el año 2000, un acontecimiento que elevó enormemente el prestigio del grupo en todo el mundo árabe. Paralelamente a su capacidad armada, el movimiento transitó hacia la política institucional libanesa en la década de 1990, obteniendo representación en el Parlamento y ocupando carteras ministeriales clave en sucesivos gobiernos de coalición. La organización construyó un poderoso Estado dentro del Estado, desplegando una vasta red de instituciones sociales que incluye hospitales, escuelas, servicios de caridad y medios de comunicación, lo que le garantizó una sólida base de apoyo popular, principalmente entre la comunidad musulmana chií del país. El poder militar de la agrupación quedó de manifiesto durante la guerra de 34 días contra Israel en el verano de 2006, desencadenada tras una incursión fronteriza en la que la milicia abatió a varios soldados e imposibilitó la libertad a otros 2. Durante el conflicto, el grupo demostró una disciplina táctica avanzada y la capacidad de lanzar miles de cohetes contra territorio israelí. Años más tarde, la organización expandió su alcance geopolítico al intervenir directamente en la guerra civil siria para sostener al gobierno de Bashar al-Assad, adquiriendo experiencia en combate convencional a gran escala. Sujeta a sanciones internacionales y clasificada como organización terrorista por potencias como Estados Unidos, la Unión Europea y la Liga Árabe, la entidad mantiene un arsenal de misiles guiados y drones estimado en decenas de miles de unidades. Su constante presencia en la frontera norte de Israel y su posición dominante en la política de Beirut la convierten en un actor determinante cuya capacidad bélica rivaliza con la de muchos ejércitos regulares de la región. Talibán. Surgido en el caótico escenario posterior a la retirada de la Unión Soviética de Afganistán y en medio del colapso de las instituciones estatales, este movimiento fue fundado en 1994 en la provincia de Kandahar por el Mullah Omar junto a un grupo de estudiantes de escuelas religiosas locales. La denominación de la organización proviene del pashto y se traduce literalmente como estudiantes, en referencia a su formación doctrinal ultraconservadora. Prometiendo erradicar la corrupción rampante, restablecer el orden y poner fin a la sangrienta guerra civil entre facciones de muyahidines que asolaba el territorio, el grupo ganó rápidamente el respaldo de amplios sectores de la etnia pashtun. A través de un avance militar constante por el sur y el centro del país, la milicia tomó la capital, Kabul, en 1996, y proclamó el Emirato Islámico de Afganistán, logrando controlar aproximadamente el 90% del territorio nacional hacia finales de la década.
Durante este primer período de gobernanza, el régimen impuso una interpretación estricta e inflexible de la ley islámica que transformó de manera radical la vida social afgana. Se eliminó el acceso de las mujeres a la educación y al trabajo fuera del hogar, se prohibieron las manifestaciones culturales o de entretenimiento consideradas contrarias al dogma y se aplicaron sanciones punitivas públicas para mantener el control de la población. El quiebre decisivo en la historia del movimiento ocurrió tras los acontecimientos de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Al negarse a entregar a la cúpula directiva de Al-Qaeda que se encontraba albergada en suelo afgano, una coalición internacional liderada por Washington intervino militarmente en el país en octubre de ese mismo año, derrocando al gobierno fundamentalista en cuestión de semanas y respaldando la creación de un nuevo sistema institucional democrático en Kabul. Lejos de disolverse, la organización se replegó hacia las zonas montañosas y las áreas rurales a lo largo de la frontera con Pakistán, estructurando una insurrección armada prolongada que se extendió durante 2 décadas. Mediante emboscadas, tácticas de guerra de guerrillas, dispositivos explosivos improvisados y operaciones de desgaste constante contra las tropas extranjeras y las fuerzas de seguridad gubernamentales, el grupo mantuvo una presencia paralela persistente que erosionó progresivamente la estabilidad del gobierno afgano. El desenlace de esta fase ocurrió en agosto de 2021, coincidiendo con el repliegue definitivo de las tropas internacionales de suelo afgano. En una ofensiva fulminante que tomó por sorpresa a la comunidad internacional, las fuerzas del movimiento avanzaron rápidamente sobre las principales capitales provinciales e ingresaron a Kabul sin encontrar una resistencia significativa, forzando la huida de las autoridades locales y tomando nuevamente el control absoluto del país. Tras su retorno al poder, el grupo restableció el Emirato Islámico y la aplicación de sus políticas restrictivas de gobernanza, reabriendo un complejo debate diplomático sobre el reconocimiento internacional de su régimen y los derechos de la sociedad afgana. Estamos en el nivel 2. Eta Euskadi Askatasuna. Fundada en julio de 1959 por un grupo de estudiantes universitarios disidentes del Partido Nacionalista Vasco, esta organización nació bajo el acrónimo Euskadi Askatasuna, que se traduce como País Vasco y Libertad. Surgida en plena dictadura militar de Francisco Franco, la entidad combinó inicialmente postulados del nacionalismo vasco con doctrinas revolucionarias de izquierda, teniendo como objetivo la creación de un Estado socialista e independiente que agrupase las provincias vascas de España y Francia, además de Navarra. A finales de la década de 1960, el movimiento dio el paso hacia la acción armada directa, ejecutando su primera acción mortal planificada en 1968. Uno de los episodios de mayor impacto político en su trayectoria ocurrió en diciembre de 1973 con la denominada Operación Ogro, en la que hicieron explotar una carga bajo el vehículo del almirante Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno y considerado el sucesor natural del dictador Franco en Madrid. Este hecho desarticuló los planes de continuidad inmediata del régimen antes de la transición democrática española. Con la llegada de la democracia a España a finales de los años 70 y la aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco, la agrupación rechazó el marco constitucional e intensificó su campaña bélica. Durante las décadas de 1980 y 1990, la facción adoptó la estrategia del terror urbano y los coches bomba, atacando a miembros de las fuerzas de seguridad, jueces, políticos y periodistas. Eventos impactantes como el ataque al centro comercial Hipercor en Barcelona en 1987 o el rapto y posterior ejecución del joven concejal Miguel Ángel Blanco en 1997 generaron movilizaciones masivas de repulsa social en todo el territorio español. A lo largo de sus casi 5 décadas de actividad, la organización fue responsable de que más de 850 personas perdieran la vida y miles resultaran lesionadas. La respuesta estatal combinó la cooperación policial e internacional con Francia, la ilegalización de su entorno político y operaciones judiciales que desmantelaron de manera sistemática sus estructuras operativas, logísticas y financieras. El debilitamiento progresivo de sus bases y la presión de la propia sociedad conducida por los movimientos pacifistas llevaron al grupo a anunciar el cese definitivo de su actividad armada en octubre de 2011.
Años más tarde, tras un proceso supervisado de entrega de material bélico y desmantelamiento de arsenales clandestinos en 2017, la organización emitió un comunicado final en mayo de 2018, confirmando su disolución completa y el fin absoluto de su existencia histórica. IRA provisional, Ejército Republicano Irlandés. Surgida a finales de 1969 como resultado de una escisión dentro del histórico movimiento republicano irlandés, esta facción paramilitar nació en respuesta a la escalada de violencia sectaria y al acoso contra las comunidades católicas en Irlanda del Norte. Conocido comúnmente como el IRA provisional o la Provos, el grupo reorientó su estrategia hacia una campaña militar activa dirigida contra la presencia del Reino Unido en la región, exigiendo la retirada total de las fuerzas británicas y la reunificación política de la isla de Irlanda en una sola república. Durante el período conocido como The Troubles, los problemas, que se extendió desde finales de la década de 1960 hasta finales de la de 1990, la organización desplegó una compleja infraestructura armada y clandestina. Utilizando tácticas de guerrilla urbana, colocación de dispositivos explosivos en centros económicos y emboscadas a patrullas militares, el grupo buscó desgastar la capacidad operativa del ejército británico y de la Real Policía del Ulster, extendiendo sus ataques a varias ciudades de Gran Bretaña, como Londres y Manchester, para impactar directamente en el centro neurálgico del gobierno británico. El conflicto estuvo marcado por momentos de altísima tensión política y social, entre los que destacaron las huelgas de hambre organizadas en la prisión de Mace en 1981, donde prisioneros como Bobby Sands perdieron la vida exigiendo el estatus de presos políticos. Este suceso otorgó una visibilidad internacional sin precedentes al movimiento republicano y fortaleció la vertiente política afín al grupo, el partido Sinn Féin, permitiendo que la estrategia combinara de manera progresiva la vía de la confrontación armada con la vía de la participación electoral y la diplomacia. La contienda prolongada se cobró la vida de más de 1.700 personas entre civiles, personal militar y miembros de la policía, además de dejar a miles de personas heridas en ambos lados de la división comunitaria. La constante presión diplomática internacional, encabezada por mediadores de Estados Unidos, junto con la maduración de los canales de diálogo político entre los gobiernos de Londres y Dublín, abrieron el camino para una salida negociada que pusiera fin a 3 décadas de violencia sistemática en la región. El punto de inflexión definitivo se alcanzó en abril de 1998 con la firma del histórico Acuerdo de Viernes Santo, marco que estableció las bases para la gobernanza compartida en Irlanda del Norte y el respeto a la libre determinación de sus habitantes. En consonancia con este proceso pacificador, la organización paramilitar anunció el fin de su campaña armada en julio de 2005 y completó la destrucción y neutralización total de su arsenal bajo la supervisión de una comisión internacional independiente, dando paso a una etapa de resolución de disputas por vías estrictamente democráticas. FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Nacidas formalmente en mayo de 1964 tras la operación militar del Estado colombiano contra la denominada República de Marquetalia, un enclave rural de autodefensas campesinas en el departamento del Tolima, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo se consolidaron como la guerrilla de orientación marxista-leninista más antigua y numerosa de América Latina. Encabezadas en sus orígenes por Manuel Marulanda Vélez, conocido popularmente como Tiro Fijo, y por el ideólogo Jacobo Arenas, la agrupación buscaba derrocar al gobierno central para instaurar un régimen agrario y socialista mediante la combinación de todas las formas de lucha. A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, el movimiento insurgente expandió su presencia desde las zonas rurales remotas hacia diversos frentes regionales en todo el mapa colombiano. Durante la octava conferencia guerrillera de 1993, la organización reestructuró su plan estratégico para buscar la toma directa del poder político, financiando su aparato bélico mediante la práctica del secuestro extorsivo de civiles, políticos y miembros de las Fuerzas Armadas, así como el cobro de gravámenes y la participación directa en la cadena de producción del narcotráfico, lo que transformó profundamente la dinámica socioeconómica del conflicto armado. En el punto cúspide de su capacidad operativa a finales de la década de 1990, la guerrilla contaba con cerca de 20.000 combatientes en sus filas y ejecutó acciones a gran escala que paralizaron arterias viales y destruyeron instalaciones estatales en varias regiones del país.
No obstante, a partir del año 2000, la implementación de la iniciativa gubernamental conocida como Plan Colombia, sumada a la reorganización de las fuerzas militares y al uso masivo de inteligencia aérea, redujo significativamente la fuerza del grupo, abatiendo en operativos de precisión a figuras clave de su cúpula directiva como Raúl Reyes, Mono Jojoy y su máximo comandante, Alfonso Cano. Tras más de 5 décadas de una conflagración interna que dejó cientos de miles de víctimas mortales, millones de desplazados internos y miles de personas privadas de la libertad en cautiverio, la organización y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos instalaron una mesa formal de negociación en La Habana, Cuba, en 2012. Este proceso diplomático culminó en noviembre de 2016 con la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El cumplimiento de este compromiso conllevó el desarme supervisado de cerca de 7.000 combatientes bajo la verificación de la Organización de las Naciones Unidas y la posterior disolución del aparato militar de la guerrilla. La estructura hizo la transición hacia un partido político legal con representación garantizada en el Congreso de la República, sometiéndose a los mecanismos de la Jurisdicción Especial para la Paz para el esclarecimiento de las acciones cometidas durante el conflicto, aunque algunas facciones disidentes declinaron el acuerdo y continuaron operando en la clandestinidad. Boko Haram. Estructurado en el año 2002 en la ciudad de Maiduguri, al noreste de Nigeria, este grupo fue fundado por el clérigo islámico Mohamed Yusuf bajo el nombre oficial de Jama'at al-Sunnah al-Da'wa wal-Jihad. El término popular con el que se le conoce globalmente, Boko Haram, proviene de la lengua hausa y se traduce aproximadamente como la educación occidental es un pecado, refiriéndose a su rechazo visceral hacia los valores, las instituciones y el sistema educativo de corte secular implantados durante la era colonial británica en la región. Inicialmente operativo como un movimiento religioso de protesta que criticaba la corrupción estatal y las desigualdades socioeconómicas en el norte nigeriano, el colectivo dio un viraje radical tras un enfrentamiento directo con las fuerzas de seguridad locales en 2009, en el cual Yusuf perdió la vida bajo custodia policial. Tras este acontecimiento, Abubakar Shekau asumió la conducción de la organización y reorganizó la estructura hacia un modelo de insurrección armada extremadamente violento, estableciendo campamentos clandestinos en el denso bosque de Sambisa y en la franja fronteriza de la cuenca del lago Chad. A partir de 2010, la agrupación intensificó sus operaciones mediante emboscadas a patrullas militares, atentados contra edificios gubernamentales, templos religiosos y mercados en ciudades como Abuya y Kano. Un hito que generó una ola de indignación internacional ocurrió en abril de 2014 con el asalto a una escuela secundaria en la localidad de Chibok, donde el grupo sustrajo y privó de la libertad a más de 250 estudiantes de sexo femenino, exponiendo la vulnerabilidad del Estado nigeriano y desencadenando movilizaciones de repulsa a escala global. En marzo de 2015, en su momento de mayor expansión territorial y tras jurar lealtad al Estado Islámico, la milicia llegó a dominar decenas de municipios y pueblos en el estado de Borno, sometiendo a las poblaciones bajo normas estrictas y cometiendo desplazamientos forzados masivos. La escala de las incursiones transfronterizas obligó a la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Multinacional, integrada por tropas de Nigeria, Chad, Camerún y Níger, los cuales iniciaron ofensivas coordinadas para recuperar el control de los territorios ocupados y debilitar las capacidades logísticas de la facción. Las disputas internas por el liderazgo y la dirección ideológica provocaron una fractura en 2016 que dio origen a la provincia del Estado Islámico en África Occidental, por sus siglas, ISWAP. Las acciones combinadas de ambas facciones y la respuesta militar en la región han provocado que decenas de miles de personas hayan perdido la vida y más de 2 millones hayan quedado en situación de desplazamiento interno, generando una severa crisis humanitaria caracterizada por la escasez de recursos básicos en toda la región subcoherente de África Central. Tigres del Tamil. Establecida en mayo de 1976 por Berupila Prabhakaran, esta organización separatista fue conocida formalmente como los Tigres de Liberación del Elam Tamil, por sus siglas, LTT. Nacida en el contexto de profundas tensiones étnicas y tras la aprobación de leyes lingüísticas y políticas que discriminaban a la minoría tamil en Sri Lanka, la agrupación fijó como meta irrenunciable la creación de un estado soberano e independiente denominado Elam Tamil en el norte y este de la isla, iniciando una contienda armada contra el gobierno central dominado por la mayoría singalesa.
A lo largo de las más de 3 décadas que duró el conflicto, el movimiento se transformó en una de las fuerzas insurgentes más estructuradas y disciplinadas del mundo, desarrollando divisiones militares convencionales que incluían una rama de infantería regular, una fuerza naval conocida como los Tigres del Mar e incluso una incipiente fuerza aérea llamada los Tigres del Aire. No obstante, el elemento más determinante en su estrategia fue la creación de los Tigres Negros, una unidad de élite altamente adiestrada especializada en misiones de infiltración y ataques suicidas mediante chalecos explosivos, técnica que el grupo perfeccionó y utilizó de manera sistemática contra objetivos de alto perfil político y militar. Entre los episodios de mayor impacto internacional atribuidos a esta facción, destacan la eliminación del ex primer ministro de la India, Rajiv Gandhi, en 1991, tras un ataque ejecutado por una integrante de la organización en Tamil Nadu, y la muerte del presidente de Sri Lanka, Ranasinghe Premadasa, en Colombo en 1993. Además de descabezar figuras del poder ejecutivo, el grupo destruyó infraestructura económica estratégica, aeropuertos y bases navales, paralizando en múltiples ocasiones el desarrollo turístico y financiero del país. En las regiones bajo su dominio, la organización estableció una administración paralela completa que contaba con tribunales de justicia, cuerpos policiales, bancos y emisoras de radio, manteniendo un control férreo sobre la población local y utilizando mecanismos de reclutamiento forzado para sostener sus filas. La escalada de violencia y los enfrentamientos constantes entre el ejército gubernamental y la guerrilla provocaron la pérdida de más de 80.000 vidas humanas y el desplazamiento masivo de cientos de miles de ciudadanos a lo largo del conflicto. El desenlace definitivo ocurrió en mayo de 2009, cuando las Fuerzas Armadas de Sri Lanka desplegaron una gran ofensiva militar sin precedentes que rodeó y acorraló a las últimas fuerzas rebeldes en una estrecha franja costera en el norte de la isla. El operativo culminó con la neutralización en combate de Berupila y Prabhakaran y la cúpula directiva del grupo, declarándose la victoria militar absoluta del Estado y la disolución formal de la organización separatista, marcando el fin de uno de los conflictos étnicos y paramilitares más prolongados de Asia. Estamos en el nivel 3. Sendero Luminoso. Establecida a finales de la década de 1970 como una escisión del Partido Comunista del Perú, esta organización insurgente adoptó el nombre formal de Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, bajo la conducción ideológica de Abimael Guzmán, un ex profesor de filosofía conocido por sus seguidores como el presidente Gonzalo. Influenciada por una doctrina maoísta ultrarradical, la agrupación articuló la hipótesis de la guerra popular prolongada, buscando cercar y asfixiar las ciudades desde las zonas rurales para derrocar al Estado peruano e instaurar un régimen de corte comunista agrario. El hito que marcó el inicio de su campaña armada ocurrió en mayo de 1980 en la pequeña localidad de Chuschi, en el departamento de Ayacucho, donde miembros del movimiento destruyeron las urnas de las primeras elecciones democráticas tras 12 años de gobierno militar. A partir de ese momento, la organización expandió su accionar por la Sierra Central y los Andes peruanos, imponiendo un estricto control social sobre las comunidades campesinas e indígenas. Aquellas poblaciones que se negaban a someterse a sus directrices o que intentaban mantener sus dinámicas tradicionales sufrían juicios populares sumarios y la pérdida de la vida de sus autoridades locales, arrasando pueblos enteros y sembrando un clima de terror en la región. Con el avance de la década de 1980, el grupo extendió sus operaciones hacia la capital, Lima, implementando tácticas de sabotaje a la red eléctrica para provocar apagones masivos, paros armados e incursiones con vehículos cargados de explosivos en áreas urbanas, siendo el atentado en la calle Tarata en el distrito de Miraflores en 1992 uno de los episodios de mayor impacto social. Como respuesta, el Estado peruano declaró sucesivos estados de emergencia, desplegando a las Fuerzas Armadas y promoviendo la creación de los comités de autodefensa campesina o ronderos, lo que derivó en un sangriento conflicto armado interno que dejó un saldo de casi 70.000 personas que perdieron la vida o desaparecieron, afectando desproporcionadamente a la población que hablaba quechua en las zonas rurales. El quiebre estratégico definitivo del movimiento se produjo en septiembre de 1992 gracias al operativo Victoria, diseñado e implementado por el Grupo Especial de Inteligencia, por sus siglas, GEIN, de la Policía Nacional del Perú, el cual logró capturar a Abimael Guzmán y a la plana mayor del Comité Central en una vivienda de Lima sin disparar un solo proyectil.
La neutralización de su liderazgo doctrinario desarticuló la estructura de mando unificada y provocó la fragmentación progresiva de sus filas en los años posteriores. Actualmente, los remanentes de la organización se encuentran reducidos a facciones menores que operan aisladas en la densa vegetación del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mántaro, habiéndose aliado con redes locales del narcotráfico para sobrevivir económicamente, muy lejos de la capacidad operativa y la proyección política nacional que alcanzaron en la cúspide del conflicto. Al-Shabaab. Emergida a mediados de la década de 2000 en medio del prolongado vacío institucional que asolaba a Somalia, esta agrupación nació originalmente como el brazo armado juvenil de la Unión de Tribunales Islámicos, una alianza de clérigos locales que intentó unificar el país. Su denominación formal es Harakat al-Shabaab al-Mujahideen, que se traduce como Movimiento de la Juventud Combatiente, y su despegue operativo se aceleró a partir de 2006, tras la intervención militar de las fuerzas etíopes respaldadas por Estados Unidos para desalojar a la alianza religiosa del poder político en Mogadiscio, lo que transformó a la facción en un poderoso movimiento nacionalista e insurgente. A medida que el grupo consolidó su estructura interna bajo una doctrina ultraconservadora de vertiente salafista, formalizó su adhesión ideológica y operativa a la red global de Al-Qaeda en 2012. En los territorios del sur y centro de Somalia bajo su dominio, la organización estableció un rígido sistema de administración paralela que imponía tribunales de justicia punitivos, recaudación de impuestos sobre actividades comerciales y un estricto control sobre la población civil, prohibiendo las manifestaciones culturales occidentales y restringiendo la presencia de agencias internacionales de ayuda humanitaria incluso durante severas crisis de sequía. Más allá de sus fronteras operativas en suelo somalí, la milicia expandió su radio de acción mediante atentados transfronterizos de gran impacto regional para presionar la retirada de la misión de la Unión Africana en Somalia, por sus siglas, AMISOM. Entre los episodios más graves ejecutados por la organización destacan la ofensiva contra un centro comercial en Nairobi, Kenia, en septiembre de 2013, donde decenas de personas perdieron la vida, y la incursión armada en el campus de la Universidad de Garissa en 2015. Asimismo, en octubre de 2017, la explosión masiva de un camión en el centro de Mogadiscio causó que más de 500 ciudadanos fallecieran, convirtiéndose en uno de los eventos con mayor pérdida de vidas humanas en la historia del Cuerno de África. A pesar de los bombardeos aéreos de precisión, las incursiones de tropas internacionales y las constantes ofensivas lideradas por el ejército somalí junto a milicias de clanes locales, la organización ha demostrado una marcada resiliencia. Mantiene su capacidad para controlar amplias zonas rurales, realizar extorsiones sistemáticas en rutas comerciales y ejecutar emboscadas o detonaciones sorpresa en el corazón de la capital, manteniéndose como uno de los actores armados más influyentes y desestabilizadores de toda la región oriental del continente africano. Anshinrikyo. Surgida en Japón en 1984 bajo la conducción de Shoko Asahara, cuyo nombre real era Chizuo Matsumoto, esta agrupación nació inicialmente como una escuela de yoga y meditación antes de convertirse en un culto apocalíptico registrado formalmente como organización religiosa en 1989. El movimiento, cuyo nombre combina la palabra sánscrita Aum con el término japonés Shinrikyo, verdad suprema, construyó una doctrina ecléctica que amalgamaba elementos del budismo, el hinduismo y las profecías cristianas sobre el fin del mundo, asegurando que una inminente tercera guerra mundial destruiría la civilización y que solo los miembros de la secta lograrían sobrevivir. Aprovechando su estatus legal y las cuantiosas donaciones de sus miles de adeptos, entre los que se encontraban destacados graduados universitarios, ingenieros y científicos de élite, la cúpula del grupo financió la creación de complejos laboratorios subterráneos e instalaciones industriales destinadas a la producción clandestina de armas químicas, biológicas y convencionales. Durante la primera mitad de la década de 1990, la secta comenzó a eliminar sistemáticamente a críticos, disidentes y abogados querellantes, además de realizar ensayos de agentes tóxicos como el gas anthrax y el agente nervioso VX, en zonas rurales e infraestructuras urbanas, incluyendo un ataque con gas sarin en la ciudad de Matsumoto en 1994 donde varias personas perdieron la vida. El episodio que conmocionó a la sociedad japonesa y al mundo entero se produjo la mañana del 20 de marzo de 1995.
Miembros clave de la organización abordaron 5 trenes distintos del sistema de metro de Tokio, portando bolsas plásticas rellenas con gas sarín en estado líquido, las cuales perforaron con puntas de paraguas antes de abandonar los vagones en hora punta. La evaporación del compuesto químico en las estaciones subterráneas provocó la pérdida de la vida de 13 personas y causó intoxicaciones graves e invisibles a más de 5.000 ciudadanos, paralizando por completo la capital nipona y generando un clima de pánico colectivo sin precedentes. La posterior intervención de las fuerzas policiales y de defensa derivó en el desmantelamiento de las sedes de la secta y la detención de sus principales dirigentes, revelando arsenales químicos masivos y planes para desestabilizar al Estado. Tras prolongados procesos judiciales que se extendieron durante 2 décadas, Asahara y 12 de sus seguidores de más alto rango fueron sentenciados a la pena capital y ejecutados en julio de 2018. A pesar de su proscripción y división en facciones bajo estricta vigilancia estatal como Aleph y Maniwa, la historia de esta organización se mantiene como un referente crítico sobre los riesgos de las sectas apocalípticas y el terrorismo no convencional con agentes químicos. Frente de Liberación Nacional de Argelia. Gestado en las sombras de la dominación colonial europea en el norte de África, este movimiento revolucionario nació en noviembre de 1954 como el Front de Liberation National tras la ruptura con facciones políticas moderadas que buscaban la autonomía por vías institucionales. Encabezado por una cúpula de jóvenes dirigentes agrupados en el Comité Revolucionario de Unidad y Acción, la organización fijó como meta irrenunciable la restauración de un Estado argelino soberano, democrático y social dentro de los principios islámicos, desafiando directamente la postura oficial de París, que consideraba a Argelia no como una colonia, sino como una provincia inalienable de la República Francesa. Con el lanzamiento de una serie de ataques coordinados contra instalaciones militares y de policía en lo que se conoció como la Toussaint Rouge, Todos los Santos Rojo, el grupo dio inicio a un conflicto anticolonial caracterizado por el uso de tácticas asimétricas y de guerrilla urbana. Durante la famosa batalla de Argel entre 1956 y 1957, la facción desplegó una red clandestina de resistencia que ejecutó atentados con artefactos explosivos en establecimientos públicos, teatros y transportes de la capital, buscando desgastar la moral del gobierno colonial y captar la atención de los organismos internacionales, a lo que las Fuerzas Armadas galas respondieron con una represión implacable, controles masivos y la aplicación sistemática de interrogatorios coercitivos. A nivel diplomático e ideológico, la estructura logró unificar a gran parte de la sociedad argelina e instituyó el gobierno provisional de la República Argelina en el exilio, obteniendo el respaldo de países del bloque no alineado y de la Liga Árabe. Tras casi 8 años de una conflagración devastadora que se cobró cientos de miles de vidas humanas y provocó el desplazamiento forzado de gran parte de la población rural, la presión política erosionó la estabilidad de la Cuarta República Francesa y aceleró el retorno al poder del general Charles de Gaulle, quien finalmente aceptó entablar negociaciones de paz. El proceso bélico culminó en marzo de 1962 con la firma de los Acuerdos de Evian, los cuales establecieron las bases para el referéndum donde la aplastante mayoría de la población ratificó su deseo de emancipación política. Tras la proclamación formal de la independencia en julio de ese mismo año, el movimiento hizo la transición de ser una estructura guerrillera clandestina a convertirse en el partido político dominante del nuevo Estado, consolidando un régimen de partido único durante 3 décadas y sirviendo de referente para múltiples movimientos de liberación nacional a lo largo del siglo XX. Montoneros. Nacida en el convulso mapa político argentino de finales de la década de 1960, esta agrupación paramilitar emergió como una facción de la Juventud Católica y del nacionalismo peronista que rápidamente viró hacia doctrinas de izquierda revolucionaria. Su irrupción pública definitiva ocurrió en mayo de 1970 mediante la ejecución del secuestro y posterior ajusticiamiento del general Pedro Eugenio Aramburu, expresidente de facto que había liderado el derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955. Con esta acción, el grupo buscó presentarse como la vanguardia armada de la resistencia peronista y exigir el retorno del líder exiliado en Madrid.
Durante los primeros años de la década de 1970, el grupo desplegó una intensa campaña de guerrilla urbana que incluyó la toma temporal de localidades, asaltos a guarniciones militares, sabotajes económicos y la ejecución de atentados selectivos contra empresarios, sindicalistas de líneas moderadas y mandos policiales. Estas operaciones le permitieron ganar una notable popularidad entre los sectores universitarios y obreros reunidos en la juventud peronista, alcanzando su momento de mayor visibilidad y poder de convocatoria con el regreso de Perón a la Argentina en 1973, y el fin de las proscripciones electorales. No obstante, la convivencia entre la cúpula guerrillera y el propio Perón se deterioró rápidamente debido a divergencias ideológicas irreconciliables, alcanzando su punto de quiebre definitivo en mayo de 1974 durante una masiva manifestación en la Plaza de Mayo donde el mandatario recriminó públicamente a las facciones juveniles. Tras la muerte de Perón ese mismo año y la ascensión de María Estela Martínez, la organización pasó nuevamente a la clandestinidad y enfrentó no solo a las fuerzas del Estado, sino también a la Alianza Anticomunista Argentina, AAA, una estructura parapolicial clandestina que inició una persecución sistemática contra militantes del grupo y sectores afines. Tras el golpe de Estado de marzo de 1976 y la instauración de la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, el movimiento armado fue blanco prioritario del aparato represivo estatal. A través de la implementación de centros clandestinos de detención, torturas y la práctica del secuestro e interrupción forzada de la vida de miles de personas, el régimen desarticuló de manera decisiva los cuadros operativos de la guerrilla, forzando al exilio a su cúpula directiva encabezada por Mario Firmenich. A finales de la década, el intento de la conducción en el exilio de ejecutar la denominada contraofensiva montonera entre 1979 y 1980 fracasó rotundamente debido al nivel de penetración de la inteligencia militar en sus redes clandestinas, resultando en la captura y pérdida de la vida de la mayoría de los militantes que ingresaron al país. La desarticulación de sus bases derivó en la disolución progresiva de la estructura hacia el retorno democrático de 1983, dejando una profunda cicatriz en el debate histórico y político sobre la violencia armada de la época en el Cono Sur. Estamos en el nivel 4. Gener rojo, genes rojos. Estructurado en las zonas rurales y montañosas de Camboya durante las décadas de 1950 y 1960, este movimiento comunista radical de inspiración maoísta nació como el Partido Comunista de Kampuchea bajo el liderazgo de Salok Sar, conocido históricamente como Pol Pot. Aprovechando el descontento social generado por los bombardeos estadounidenses durante la Guerra de Vietnam y la inestabilidad del régimen militar de Lon Nol, la guerrilla movilizó al campesinado desposeído bajo la promesa de erradicar la corrupción y restaurar la soberanía nacional, logrando cercar progresivamente a las fuerzas gubernamentales en la capital. El punto de inflexión definitivo ocurrió el 17 de abril de 1975, cuando las tropas insurgentes ingresaron victoriosas a Phnom Penh y proclamaron la creación de la Kampuchea Democrática. De manera inmediata, la cúpula del régimen ordenó la evacuación forzada de más de 2 millones de habitantes de las principales ciudades hacia el campo en cuestión de días, argumentando el riesgo de ataques aéreos. Esta medida formó parte del denominado Año Cero, un experimento de ingeniería social que buscaba refundar la sociedad mediante la erradicación total del dinero, la propiedad privada, la religión, la educación formal y cualquier influencia cultural occidental para instaurar una utopía agraria colectivizada. Durante los 4 años en que mantuvieron el control absoluto del país, las autoridades transformaron la nación en un vasto sistema de campos de trabajo forzado donde la población realizaba jornadas extenuantes sin alimentación adecuada ni atención médica. El régimen desató una purga sistemática dirigida contra intelectuales, profesionales, minorías étnicas, monjes budistas y cualquier individuo sospechoso de deslealtad, siendo la prisión de Tuol Sleng, en la capital, el centro neurálgico de detención y tortura antes de que los prisioneros fueran conducidos a los denominados campos de la muerte. Se calcula que cerca de 2 millones de personas, equivalentes a casi un tercio de la población camboyana de la época, perdieron la vida debido a ejecuciones sumarias, inanición, enfermedades no tratadas y agotamiento extremo. La caída del régimen se precipitó a finales de 1978, debido a las constantes incursiones fronterizas e ideológicas con sus vecinos.
En respuesta, las Fuerzas Armadas de Vietnam desplegaron una invasión a gran escala que ocupó Phnom Penh en enero de 1979, derrocando al gobierno extremista e instaurando una administración aliada. Los remanentes de la guerrilla se replegaron hacia las selvas de la frontera con Tailandia, donde mantuvieron una insurgencia de baja intensidad y control de recursos como la madera y las gemas durante las décadas de 1980 y 1990, protegidos en parte por la compleja dinámica geopolítica de la Guerra Fría. El movimiento terminó por fragmentarse tras la pérdida de la vida de Pol Pot en 1998 y la rendición de sus últimos mandos militares frente al gobierno camboyano. Años más tarde, se estableció el Tribunal de los Khmeres Rojos con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas, juzgando a los altos dirigentes sobrevivientes por crímenes contra la humanidad y genocidio, consolidando un largo y doloroso proceso de justicia y memoria histórica para las víctimas de uno de los capítulos más oscuros del siglo XX. Movimiento Janata Vimukti Peramuna. Gestada en la convulsa escena política de Sri Lanka, esta organización de extrema izquierda fue fundada en la década de 1960 por Rohana Wiyewira bajo la denominación Janata Vimukti Peramuna, Frente de Liberación Popular. Combinando postulados del marxismo-leninismo con un firme nacionalismo de la etnia singalesa, la agrupación buscó derrocar la estructura estatal republicana mediante la insurrección armada. Tras una primera tentativa fallida en 1971 que fue contenida por las fuerzas del orden, el grupo reorganizó sus cuadros en la clandestinidad y aprovechó las tensiones sociales derivadas del sangriento conflicto ético en el norte de la isla para estructurar un nuevo levantamiento masivo a finales de la década de 1980. El desencadenante directo de esta segunda campaña insurreccional ocurre en julio de 1987 con la firma del Acuerdo Indo-Lankés, mediante el cual se autorizó la llegada de una fuerza de paz del ejército indio para contener el separatismo de los tigres del Tamil. La presencia de tropas extranjeras en suelo nacional fue catalogada por la cúpula del grupo revolucionario como una traición a la patria y una vulneración directa a la soberanía del país, lo que derivó en la creación de un brazo armado clandestino denominado el Desapremi Janata Villaparaya, Movimiento Patriótico del Pueblo. Esta facción desató una despiadada campaña de sabotaje urbano, atentados contra infraestructuras del Estado y ejecuciones selectivas dirigidas a políticos, policías, periodistas, intelectuales y sindicalistas de postura moderada. A lo largo de 1988 y 1989, la guerrilla logró paralizar de manera casi absoluta la economía y la actividad social en las provincias del centro y sur de Sri Lanka mediante la imposición de paros armados obligatorios bajo amenaza de muerte. La población local quedaba confinada en sus viviendas, los comercios y medios de transporte suspendían actividades y el funcionamiento administrativo del gobierno central se vio severamente comprometido, abriendo un frente de violencia paralela al que ya se libraba de forma abierta en la región norte contra las guerrillas separatistas. Para contener la amenaza de un colapso gubernamental inminente, las autoridades de Colombo declararon el estado de emergencia e implementaron medidas de contrainsurgencia implacables. Mediante el despliegue de las Fuerzas Armadas y la acción clandestina de escuadrones de seguridad paralelos, el Estado emprendió una cacería sistemática que desarticuló las células de la facción rebelde. Durante este periodo de confrontación absoluta, miles de personas, entre militantes insurgentes, simpatizantes y ciudadanos civiles, perdieron la vida o desaparecieron en medio de un clima de absoluto terror que devastó las áreas rurales del sur de la isla. La fase más violenta de este levantamiento concluyó a finales de 1989, cuando los cuerpos de inteligencia lograron capturar y privar de la vida a Rohana Wiyewira junto a casi la totalidad de la cúpula directiva del movimiento. Tras la pérdida de sus líderes principales y la neutralización de sus comandos operativos, la estructura armada colapsó velozmente. Años más tarde, los miembros sobrevivientes del grupo reorganizaron la entidad bajo vías estrictamente democráticas y constitucionales, transformándose en un partido político legal con representación parlamentaria en Sri Lanka que terminó abandonando de forma definitiva las tácticas de insurrección armada. Ejército de Resistencia del Señor. Nacido en las secuelas de la Guerra Civil de Uganda a finales de la década de 1980, este grupo sectario y paramilitar fue fundado en 1987 por Joseph Kony en la región norte del país, habitada predominantemente por la etnia Akoli.
Surgido a partir de las cenizas del Movimiento del Espíritu Santo, un culto mesiánico dirigido por Alice Auma, la organización adoptó el nombre formal de Ejército de Resistencia del Señor, LRA, por sus siglas en inglés. Su doctrina unificaba elementos de la tradición mística local con un fundamentalismo bíblico extremo, proclamando la intención de derrocar al gobierno del presidente Yoweri Museveni para instaurar un régimen teocrático basado en los 10 mandamientos. A medida que el movimiento perdió el respaldo popular inicial de las comunidades Akoli debido a sus métodos intransigentes, la cúpula del grupo reorientó sus tácticas hacia la coacción masiva y la violencia indiscriminada. Durante las décadas de 1990 y 2000, la agrupación implantó un reino de terror en el norte de Uganda, asaltando aldeas indefensas, incendiando viviendas y cometiendo secuestros sistemáticos de menores de edad. Los niños capturados eran sometidos a adoctrinamiento forzado para desempeñarse como combatientes en primera línea, mientras que las jóvenes eran entregadas como esclavas a los mandos de la guerrilla, dejando a más de 1 millón de personas confinadas en campamentos de desplazados internos. Con la intensificación de las operaciones contra insurgentes del ejército ugandés, las fuerzas de CONI cruzaron las fronteras nacionales para establecer bases clandestinas en las selvas de los países vecinos. Desde estas zonas de refugio, la facción extendió sus incursiones armadas y actividades de pillaje hacia la República Democrática del Congo, la República Centroafricana y el sur de Sudán, desencadenando una severa crisis humanitaria en toda la subregión de África Central y multiplicando las víctimas entre la población civil desprotegida. La magnitud de las acciones cometidas por la cúpula directiva llevó a que la Corte Penal Internacional emitiera en 2005 sus primeras órdenes de arresto históricas, señalando directamente a Joseph Kony y sus principales comandantes por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Años después, la visibilidad del grupo alcanzó un pico mediático global en 2012 mediante campañas internacionales que exigían su captura, lo que derivó en el despliegue de una fuerza de tarea conjunta impulsada por la Unión Africana con el respaldo de asesores militares de Estados Unidos para rastrear al liderazgo insurgente en la densa vegetación tropical. A pesar de las intensas operaciones de búsqueda y la rendición o neutralización de figuras clave de su mando, como Dominic Ongwen, quien fue capturado y posteriormente condenado por la justicia internacional, la estructura del grupo ha quedado reducida a pequeñas facciones dispersas y nómadas. Aunque su capacidad operativa para amenazar la estabilidad de estados enteros ha sido drásticamente erosionada, la evasión prolongada de Joseph Kony y la presencia episódica de sus remanentes continúan representando una fuente constante de zozobra e inseguridad en las áreas transfronterizas más aisladas del continente. Las Brigadas Rojas, Brigate Rosse. Surgidas a finales de 1970 en el dinámico contexto de las protestas universitarias y las luchas sindicales en el norte de Italia, las Brigadas Rojas, Brigate Rosse, se consolidaron como una organización guerrillera de extrema izquierda fundada por Renato Curcio, Margherita Cagol y Alberto Franceschini. Adoptando una ideología marxista-leninista radical, la agrupación sostenía que el Estado italiano era un mero títere de los intereses corporativos internacionales y del imperialismo, por lo que buscaron desatarse de las vías institucionales y promover una revolución mediante la propaganda armada, sirviendo de actor central durante la convulsa etapa social y política conocida como los años de plomo Anni di Piombo. Durante la primera mitad de la década de 1970, el grupo comenzó sus operaciones con actos de sabotaje industrial, incendios provocados y secuestros breves de ejecutivos de fábricas y magistrados para exigir concesiones laborales e impacto mediático. Sin embargo, tras la detención de sus fundadores originales entre 1974 y 1976, la conducción del movimiento fue asumida por sectores aún más militarizados encabezados por Mario Moretti, lo que derivó en un drástico aumento de la violencia con atentados con armas de fuego, emboscadas y la ejecución selectiva de miembros de las fuerzas de seguridad, jueces, políticos, periodistas y profesores universitarios. El acontecimiento más impactante en la trayectoria de la organización y en la historia moderna de Italia ocurrió la mañana del 16 de marzo de 1978 en Roma. En una incursión coordinada en la Via Fani, un comando armado emboscó la comitiva del ex primer ministro y presidente de la Democracia Cristiana, Aldo Moro, privando de la vida a sus 5 escoltas y capturando al líder político.
El objetivo estratégico de la facción era forzar al gobierno a reconocer a las Brigadas Rojas como un interlocutor político legítimo y lograr la liberación de sus militantes encarcelados, justo en el momento en que Moro promovía el compromiso histórico para integrar al Partido Comunista Italiano en la gobernabilidad del país. Tras 54 días de cautiverio en una celda clandestina y ante la firme negativa de las autoridades gubernamentales a negociar con el grupo, los captores decidieron interrumpir la vida del estadista, abandonando su cuerpo en el maletero de un vehículo en el centro de la capital el 9 de mayo de 1978. La trágica resolución del secuestro generó una condena masiva e inmediata en todos los sectores de la sociedad italiana, aislando políticamente a la guerrilla y quitándole cualquier atisbo de legitimidad o apoyo entre las masas obreras a las que pretendía representar. A partir de este evento, el Estado italiano promulgó leyes de excepción y fortaleció las operaciones de inteligencia policial encabezadas por el general Carlo Alberto Dalla Chiesa, lo que permitió la captura progresiva de la plana mayor del grupo y el desmantelamiento de sus columnas operativas mediante la figura legal de los arrepentidos o pentiti. Aunque pequeñas facciones disidentes e incidentales intentaron reorganizarse o cometer ataques episódicos en los años 80 y principios de los 2000, la organización original colapsó por completo debido a sus severas fracturas internas y a la firme respuesta judicial, dejando una huella indeleble de polarización y dolor en la memoria política europea. Sikandar, Babar Khalsa. Surgida a finales de la década de 1970 en medio de las crecientes tensiones políticas y religiosas en el norte de la India, Babar Khalsa fue fundada por Sukhdev Singh Babar y Tagoinder Singh Parmar como una de las facciones más extremistas del movimiento separatista Sikh. La organización fijó como objetivo irrenunciable la creación de un estado soberano e independiente denominado Khalistan en la región histórica del Panjab, combinando un fervor nacionalista con un fundamentalismo religioso que rechazaba el gobierno secular de Nueva Delhi y buscaba depurar las prácticas de su comunidad. La violencia política en la región se intensificó drásticamente tras la Operación Estrella Azul en junio de 1984, cuando el ejército indio asaltó el Templo Dorado de Amritsar para desalojar a militantes armados, y el posterior asesinato de la primera ministra Indira Gandhi a manos de sus escoltas sikhs ese mismo año. En este clima de profunda fractura y radicalización, la cúpula de Babar Khalsa en el exilio, con redes fuertemente establecidas en países como Canadá y el Reino Unido, comenzó a planear acciones de gran escala fuera de las fronteras indias para llamar la atención internacional sobre su causa y golpear los símbolos del Estado indio. El evento más mortífero y devastador atribuido a la organización ocurrió el 23 de junio de 1985 con el atentado contra el vuelo 182 de Air India, que cubría la ruta Montreal-Londres-Nueva Delhi. Un dispositivo explosivo oculto dentro del equipaje facturado estalló mientras la aeronave volaba a más de 30.000 pies de altura sobre el Océano Atlántico, cerca de las costas de Irlanda, provocando la destrucción inmediata del avión y la pérdida de la vida de las 329 personas a bordo, la mayoría de ellas ciudadanas canadienses de origen indio. Ese mismo día, otra bomba destinada a un avión de la misma aerolínea detonó prematuramente en el aeropuerto de Narita, en Japón, cobrándose la vida de 2 maleteros y confirmando una conspiración coordinada a nivel global. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, el grupo continuó ejecutando atentados, emboscadas y asesinatos selectivos de autoridades políticas y figuras públicas en el Panjab, incluido el atentado con coche bomba que acabó con la vida del ministro jefe del Estado, Beant Singh, en 1995. No obstante, las intensas operaciones contra insurgentes desplegadas por la policía india, sumadas al desmantelamiento de sus redes financieras internacionales y la neutralización de sus principales líderes, como Talwainder Singh Parmar en 1992, redujeron drásticamente la capacidad operativa del movimiento. Actualmente, Babar Khalsa está catalogada como una organización terrorista por múltiples países, incluidos la India, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea. Aunque la insurgencia armada a gran escala en el Panjab fue contenida a finales del siglo XX, pequeñas células clandestinas y simpatizantes en la diáspora continúan bajo constante vigilancia de los servicios de inteligencia debido a sus intentos episódicos de reorganización y reactivación de la propaganda separatista. Estamos en el nivel 5. La Orden de los Asesinos, Assassin.
Fundada a finales del siglo XI por el líder religioso y estratega Hassan I Sabah en las montañas del norte de Persia, la Orden de los Asesinos, cuyo nombre oficial era la Dawa Nizari Ismailí, nació tras la fractura dentro del califato fatimí por la sucesión del liderazgo espiritual. Tras tomar el control directo de la inexpugnable fortaleza de Alamut en el año 1090 mediante la persuasión y la astucia, Sabah estableció la sede central de un estado nizarí rodeado por imperios hostiles como los selyúcidas y, posteriormente, las fuerzas de los cruzados. Al no contar con un ejército numeroso para entablar batallas de campo abierto, la secta desarrolló una doctrina militar asimétrica basada en el adoctrinamiento riguroso y la disciplina absoluta de sus agentes de élite, conocidos como los Fidayyin. Estos operativos eran entrenados en el camuflaje, la infiltración de largo alcance y el manejo de dagas para eliminar de forma selectiva a visires, emires, comandantes y figuras religiosas clave en lugares públicos, buscando provocar un impacto psicológico paralizante en las cúpulas enemigas y evitar así guerras a gran escala. Entre sus acciones de mayor resonancia histórica destacaron el atentado en 1092 contra Nizam al-Mulk, el poderoso gran visir del imperio selyúcida, y las incursiones dirigidas por su rama en Siria bajo el mando de Rashid ad-Din Sinan, conocido como el Viejo de la Montaña, quien llegó a enfrentarse tácticamente con Saladino y las órdenes militares cristianas. El término occidental asesino deriva del vocablo árabe asesín, una etiqueta peyorativa difundida por sus detractores políticos para acusarlos de consumir hachís antes de sus misiones, un mito amplificado siglos después por los relatos de Marco Polo pero desmentido por la historiografía moderna. La organización mantuvo su influencia durante casi siglo y medio hasta el siglo XIII, cuando el avance aplastante de los mongoles liderados por Hulagu Khan sitió y destruyó por completo las fortalezas de Alamut en 1256, mientras que en Siria el sultán mameluco Baibars neutralizó los últimos reductos de la orden hacia 1273, disolviendo su estructura política y forzando a la comunidad nizarí a subsistir de manera pacífica en la clandestinidad. Fugue. Surgida en el subcontinente indio y operando de manera clandestina durante varios siglos, la fraternidad secreta de los Fugue, o estranguladores, constituía una vasta red de asaltantes y devotos que acechaban las rutas comerciales y los caminos solitarios de la India regional. Los miembros de esta organización, conocidos de forma individual como Tuks, se integraban hábilmente en las caravanas de comerciantes, peregrinos y viajeros adinerados, ganándose la confianza de sus víctimas a lo largo de varios días de marcha compartida. Una vez alcanzado un punto aislado durante el descanso nocturno, el grupo ejecutaba ataques sorpresa perfectamente coordinados, empleando un pañuelo de seda amarillo o amarillo-rojo llamado rumal para estrangular a sus objetivos de manera silenciosa y sin derramar sangre. A diferencia de las bandas comunes de salteadores de caminos, la comunidad articulaba sus acciones bajo una sólida dimensión ritual dedicada a la diosa Kali. Los integrantes consideraban que sus actos no solo aseguraban el botín material para la manutención de sus familias, sino que cumplían un deber sagrado para mantener el equilibrio del cosmos. Utilizaban un código lingüístico propio denominado Ramasi para comunicarse de forma cifrada en presencia de extraños y seguían estrictos presagios e instrucciones antes de seleccionar o ejecutar a una caravana, excluyendo ritualmente de sus objetivos a ciertas profesiones, mujeres y personas con mutilaciones físicas. La longevidad y el éxito de la red se debieron a su estructura altamente descentralizada y al secretismo hereditario que se transmitía de generación en generación. Muchos de sus miembros llevaban vidas dobles aparentemente normales como agricultores, artesanos o comerciantes en sus comunidades locales durante la mayor parte del año, reuniéndose únicamente durante estaciones específicas para emprender expediciones de caza en grupos organizados. Se estima que, a lo largo de sus siglos de actividad documentada, la fraternidad causó la pérdida de la vida de decenas de miles de viajeros en los caminos del norte y centro de la India. El fin definitivo de la organización comenzó en la década de 1830 bajo el mandato del Imperio Británico y la administración de la Compañía de las Indias Orientales. El oficial William Henry Sliman fue designado para encabezar un departamento especial de inteligencia y represión, el Departamento Fugue y Dacoity, que implementó métodos novedosos de investigación, como el mapeo detallado de rutas, el registro sistemático de genealogías criminales y la oferta de amnistía a miembros capturados a cambio de testimonios e identificación de fosa comunes clandestinas.
A través de esta intensa campaña de contrainteligencia y de la promulgación de leyes especiales, las autoridades británicas arrestaron, juzgaron y condenaron a miles de integrantes de la secta a lo largo de 2 décadas. Hacia mediados del siglo XIX, la infraestructura de la red había sido completamente desmantelada, erradicando la práctica de los caminos y dejando la palabra thug en el léxico global como sinónimo de maleante o criminal. Ejército Rojo Japonés. Fundado en mayo de 1971 en Líbano por la activista radical Fusako Shigenobu, el Ejército Rojo Japonés, Nihon Sekigun, emergió como una de las organizaciones armadas más audaces y transnacionales de la extrema izquierda del siglo XX. El grupo surgió como una escisión de la facción del Ejército Rojo en Japón, marcando una ruptura fundamental con la estrategia revolucionaria puramente nacional. Shigenobu y su cúpula sostenían que la revolución comunista no podía triunfar dentro de las fronteras de un solo país, por lo que establecieron su base de operaciones en el Valle del Bekaa, bajo la protección y alianza estratégica de facciones del Frente Popular para la Liberación de Palestina, por sus siglas, FPLP. A lo largo de la década de 1970, la organización ejecutó una serie de operaciones internacionales de alto impacto destinadas a llamar la atención global sobre la causa palestina y exigir la liberación de sus militantes encarcelados. Su acción de mayor repercusión ocurrió en mayo de 1972 con la masacre del aeropuerto de Lod en Tel Aviv, donde 3 de sus integrantes abrieron fuego en la terminal de pasajeros, provocando la pérdida de la vida de 26 personas e hiriendo a decenas más. En los años posteriores, el grupo llevó a cabo secuestros de aviones comerciales, como el vuelo 437 de Japan Airlines en 1973, y el vuelo 472 en Dhaka en 1977, además de tomas de rehenes en embajadas europeas y asiáticas, logrando rescatar a varios de sus camaradas y obteniendo cobros millonarios por rescates. La doctrina operativa de la facción se basaba en una estricta disciplina clandestina y en la capacidad de despliegue de sus células en múltiples continentes, coordinando esfuerzos con otros grupos insurgentes europeos y de Oriente Medio. No obstante, con el cambio del escenario geopolítico al finalizar la Guerra Fría y el avance del proceso de paz en la región árabe-israelí a principios de los años 90, la red de apoyo logístico y los refugios seguros del grupo comenzaron a cerrarse progresivamente, dejando a sus miembros en un creciente aislamiento. El ocaso definitivo de la organización comenzó en noviembre de 2000 con la detención de Fusako Shigenobu en Osaka, Japón, tras haber permanecido en la clandestinidad durante casi 3 décadas. Desde prisión, Shigenobu anunció la disolución formal del Ejército Rojo Japonés en abril de 2001, reconociendo que sus métodos armados habían quedado obsoletos y desconectados de las luchas políticas contemporáneas. Hoy en día, la historia del grupo se analiza como un hito emblemático del terrorismo internacional con motivación ideológica de la Guerra Fría. Frente Unificado de Liberación de Assam, ULFA. Fundada en abril de 1979 en las ruinas históricas del templo Rangar en la ciudad de Sivasagar, el Frente Unificado de Liberación de Assam, United Liberation Front of Assam o ULFA, nació como una organización insurgente con el objetivo de lograr la independencia y soberanía del estado de Assam, ubicado en el estratégico noreste de la India. El movimiento emergió en el contexto del movimiento de protesta masiva de la población asamesa contra la inmigración no regulada procedentes de países vecinos como Bangladesh, alegando que el gobierno central de Nueva Delhi explotaba los recursos naturales locales, como el petróleo, el té y el carbón, sin beneficiar a los habitantes nativos ni preservar su identidad cultural y demográfica. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, el grupo desarrolló un potente brazo armado que operaba desde bases clandestinas ocultas en la densa vegetación selvática del noreste indio y en zonas transfronterizas de Bután, Bangladesh y Birmania, Myanmar. Utilizando tácticas de guerra asimétrica y de guerrilla, el ULFA llevó a cabo numerosas incursiones, sabotajes contra oleoductos y líneas de ferrocarril, extorsiones a empresas cerealeras e hidrocarburíferas internacionales, así como ataques selectivos y secuestros de funcionarios gubernamentales, militares y empresarios para financiar su infraestructura y armamentismo.
Como respuesta a la creciente desestabilización en la región, el gobierno indio declaró a la organización como ilegal bajo la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas e inició masivas operaciones de contrainsurgencia a partir de 1990, destacando las intervenciones militares Operation Bajrang y Operation Rhino. La presión del ejército indio, sumada a la coordinada Operation All realizada en 2003 por las Fuerzas Armadas de Bután para desalojar los campamentos rebeldes en su territorio, debilitó drásticamente la capacidad logística y de combate de la facción. La decadencia de la organización se profundizó a finales de la década de 2000 con la detención y extradición de varios de sus líderes históricos desde Bangladesh, lo que provocó una fractura interna irreversible en 2011. Por un lado, una facción moderada encabezada por Aravinda Rajkowa decidió entablar conversaciones formales de paz con las autoridades gubernamentales, proceso que culminó en diciembre de 2023 con la firma de un acuerdo tripartite de paz y el compromiso de abandonar las armas. Por otro lado, una facción radical irreductible conocida como Ulfa Independent, ULFA-I, bajo el mando militar de Paresh Barua, rechazó las negociaciones y continúa operando desde zonas fronterizas en Birmania, aunque con una influencia y capacidad operativa sumamente mermadas en comparación con su época de mayor auge. Secta de las camisas negras de la mano negra, unificación o muerte. Fundada en mayo de 1911 por oficiales del ejército serbio bajo el nombre oficial de Ujedinjen Jejiliesmor, unificación o muerte, esta sociedad secreta militar fue popularmente conocida como la Mano Negra. La organización nació en un contexto de fervor paneslavo tras la anexión de Bosnia-Herzegovina por parte del Imperio Austrohúngaro en 1908. Bajo el liderazgo del teniente coronel Dragutin Dimitrijević, alias Apis, quien además ejercía como jefe de la inteligencia militar serbia, el grupo fijó como objetivo irrenunciable la liberación e integración de todos los territorios habitados por serbios en los Balcanes para conformar una gran Serbia o un estado de los eslavos del sur. Para alcanzar sus metas geopolíticas, la red clandestina recurrió a tácticas de infiltración, espionaje, contrabando de armas y atentados selectivos contra autoridades extranjeras. A través de una estructura organizada en células donde los militantes solo conocían a su superior inmediato, la cúpula reclutó e instruyó a jóvenes nacionalistas radicalizados. Su acción de mayor trascendencia histórica ocurrió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, cuando facilitó armamento y logística a la facción joven bosnia. Aquel día, Gavrilo Princip perpetró el atentado que arrebató la vida al archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, y a su esposa Sofía, desencadenando la crisis de julio y el inicio de la Primera Guerra Mundial. A medida que el conflicto bélico devastaba la región, la enorme influencia política y militar de Apis comenzó a representar una amenaza directa para la corona serbia y el gobierno en el exilio. En 1916, el primer ministro Nikola Pai y el príncipe regente Alejandro decidieron neutralizar a la cúpula de la sociedad secreta. Dragutin Dimitrijević y sus colaboradores más cercanos fueron arrestados en el frente de Salónica bajo acusaciones falsas de conspiración para asesinar al regente. Tras un juicio militar sumario en 1917, los principales líderes fueron ejecutados por fusilamiento, decretando la disolución definitiva de la organización. Hemos llegado al final del video, se los agradezco mucho. Pasemos a la sección de saludos. Como siempre, estoy muy agradecido con todos ustedes, cada vez se hace más y más grande nuestra bonita comunidad, cada uno de ustedes son muy importantes para mí. Si este video les ha gustado, por favor dejen su like, comenten cuál de estas organizaciones terroristas los ha dejado más impactados, compartan mi video con algún amigo o conocido suyo y suscríbanse a mi canal, por favor. Hasta pronto, cuídense mucho.